Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Medianoche. Comenzamos contándoles que el gobierno decidió aplicar cuarentena total para 7 comunas de la región metropolitana a partir de este jueves a las 22 horas. Se trata de una medida que se va a extender por 7 días, que podrán ser prorrogados y con la que se busca combatir la propagación del COVID-19 en la capital y también a lo largo del país. Las comunas que tendrán esta medida son Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago, Ñuñoa e Independencia. Se podrán solicitar permisos con una duración definida para trabajar o realizar trámites presenciales, así como también para ir al supermercado, pasear a su mascota o ir a una atención médica, entre otras situaciones. El documento se puede pedir a través del sitio web www.comisariavirtual.cl con la clave única o acudiendo a la comisaría de carabineros más cercana. Quienes pueden ir a trabajar son aquellos que pertenecen a servicios de salud públicos o privados, servicios de utilidad pública como agua, energía o telecomunicaciones y quienes trabajen también en supermercados y farmacias, entre otras labores. Además, se anunció que van a funcionar aduanas sanitarias en los 14 accesos principales a la ciudad de Santiago, tal como estamos viendo ahí en la gráfica, donde se van a realizar controles de salud para vigilar también el cumplimiento de las cuarentenas respectivas. Ha llegado el momento de instruir aislamiento colectivo en sus domicilios a toda una población donde se concentra la alta incidencia, el mayor número de casos nuevos. 1.341.000 personas de la ciudad de Santiago, aproximadamente, deberán permanecer en sus domicilios desde mañana a las 22 horas que se inicia el toque de queda y por un plazo renovable de 7 días. El metro va a estar abierto en todas y cada una de las 56 estaciones que comprenden estas 7 comunas. Y en cada una de ellas van a existir controles permanentes de cumplimiento. Los trabajadores que se bajen en una de estas 7 comunas van a contar con su permiso y por lo tanto van a ser controlados. Los servicios básicos de la municipalidad, recolección de basura, emergencia, la vacunación, que es tan importante, va a seguir funcionando. Y por supuesto también seguridad ciudadana. Fundamental que nos quedemos en la casa. Quiero pedirle sobre todo calma y solidaridad. Durante las próximas horas vamos a ir conociendo en detalle cómo va a funcionar esta cuarentena obligatoria. Todavía no sabemos todos los detalles. Por favor, no llamen demasiado ni a la municipalidad ni a carabineros porque nos van a tochar las líneas. Es muy importante enfrentar esta situación crítica para el país de esta forma. También hacer un llamado a los vecinos a que no se desesperen porque los servicios básicos estarán funcionando durante estos 7 días. Vamos a estar detallando más adelante quiénes pueden pedir los permisos, por ejemplo, y mayores detalles respecto a este decreto. 1.142 contagios confirmados y 3 personas fallecidas. Esto a 23 días de que llegara aquí a nuestro país el COVID-19. La cifra ubicó a Chile entre los 30 países con más contagios en el mundo, pero con una baja letalidad. Más de 1.000 contagios, una cifra que Chile hace 3 semanas miraba respetuosamente a distancia porque las proyecciones así lo estimaban. Un número que alerta y preocupa. 1.142 personas confirmadas en total con coronavirus, 3 personas fallecidas. Ese fue el balance de esta jornada. Un médico de 33 años de San Javier es el primer caso confirmado. 3 de marzo y Chile comenzó su fase 2, controles sanitarios en los aeropuertos. Los ojos estaban puestos en los vuelos provenientes de países en esos días considerados de riesgo. 8 días después, la OMS puso la luz roja en el mundo. 3 días después, el gobierno informó que era difícil seguir la trazabilidad de los contagios. Comenzó así la fase 3, marcada por medidas inéditas en Chile. A una semana del inicio del año escolar, la autoridad ese 15 de marzo, cuando ya se contabilizaban 155 contagiados, suspendió por 14 días las clases.
España lo había hecho 3 días antes, cuando ya contaba con 47 fallecidos y más de 5.000 contagios. Italia, otro de los países fuertemente golpeados por el coronavirus, canceló las clases con 3.900 contagios y 80 personas fallecidas. Cifras distintas a las de Corea, 24 personas contagiadas. Es un momento en que se deben tomar todas las medidas y la población tiene que tomar conciencia de que esto va en serio. 16 de marzo y las autoridades anunciaron el inicio de la fase 4, cerrando las fronteras cuando el país había pesquisado 238 contagios. Una medida que Italia tomó el mismo día que la OMS decretó la pandemia, cuando ese país ya contabilizaba 12.500 contagios y 631 muertos. España lo hizo hace solo 2 días, con 39.000 contagios y 1.720 fallecidos. Corea, en cambio, ha implementado cierre de sus fronteras, pero solo a turistas. El presidente decretó estado de catástrofe por 90 días para enfrentar la emergencia. 18 de marzo y Chile implementó sucesivas medidas, entre ellas aduanas sanitarias, cuarentenas para localidades específicas, cordones en algunas regiones y la intervención en la salud privada si por diversos motivos se requieren. El domingo 22, el presidente decretó toque de queda a nivel nacional, medidas que según las cifras de este último balance han aportado a la detección anticipada de casos. La precocidad del diagnóstico nos hace pensar, junto con la pirámide de edades, de que los casos son más jóvenes, que tenemos un perfil de comportamiento no tanto como Italia y España cuando llegaron a diagnosticar los casos más graves. Si los últimos días diversas voces pedían cuarentena absoluta, el gobierno no descarta implementarla a futuro. Una restricción a la movilidad que en España se decretó hace 11 días y en Italia el 11 de marzo. Corea, el país que todos observan como uno de los ejemplos, aún no la implementa. Su estrategia de testeo y cuarentenas efectivas en casos positivos han sido exitosas. La ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, aclaró en 24 Horas Central algunas dudas respecto al decreto de cuarentena total para 7 comunas de la región metropolitana y quienes, por ejemplo, podrán solicitar los permisos. Hemos anunciado esta cuarentena total de las 7 comunas de la región metropolitana que ustedes ya han definido, con el único objetivo de poder disminuir la cantidad de contagios que ha ido aumentando en nuestra región metropolitana, para evitar que se extienda desde estas comunas a otras que tienen mucha menor cantidad de personas contagiadas. En lo que es el toque de queda, nosotros actuamos a través de los salvoconductos. En lo que es la cuarentena total, fuera del horario del toque de queda, nosotros tenemos los permisos temporales. Pero siempre en toque de queda o en el día cuando se necesita el permiso temporal, lo que son los servicios de utilidad pública, de emergencia, de bomberos, profesionales de la salud, servicios veterinarios, funcionarios públicos, solamente basta la credencial con el carnet. Todas las personas que trabajen en supermercados, panaderías, mercados, abastecimiento, las mismas ferias que se están coordinando, lo anunció hoy día el ministro Walker con el intendente de la región metropolitana, van a seguir funcionando, pero es importante transmitirle a la ciudadanía que va a poder ir al supermercado, va a poder ir a la farmacia, va a poder llevar a sus mascotas al veterinario, incluso va a poder pasearlas por 30 minutos, todo esto con un permiso especial. Los detalles los puede revisar también, por supuesto, en www.24horas.cl. Un hombre de 82 años, residente de un hogar de ancianos de Concepción, es la tercera víctima fatal de COVID-19. 27 residentes del establecimiento están en cuarentena. Fue internado el pasado domingo en la UCI del Hospital Traumatológico de Concepción. El lunes se le practicaron el test de coronavirus, al día siguiente dio positivo y este miércoles fue confirmada su muerte. Se trata de un hombre de 82 años, la tercera víctima que cobra el COVID-19 en el país y la primera de la región del Biobío. Con varias patologías de base, ya eso hay que decirlo. Era el grupo de riesgo que obviamente evolucionó mal, es de Concepción. Tenía relación con un hogar de Concepción y por lo tanto estamos haciendo todas las investigaciones. Investigación que apunta a que no se habría respetado la prohibición de visitas en el hogar de adultos mayores. Precisamente la víctima vivía en este establecimiento de larga estadía de Concepción. Aquí aseguran que sí se cumplió lo ordenado por el Ministerio de Salud. Que la prohibición de visita es precisamente desde el día 16 o del 15, si no me equivoco,
y desde ese momento que estamos en cuarentena, no hemos tenido visitas de familiares y eso lo puede confirmar cualquiera de los familiares, se les entregó un oficio en el cual se prohibían las visitas. Incluso van más allá. Desde el establecimiento de adultos mayores advierten que el hombre de 82 años estuvo internado 1 mes y medio en el hospital regional, que regresó al hogar el 13 de marzo y no recibió visitas, de ahí a que acusan que la víctima se habría infectado en el mismo centro asistencial. Considerando sobre todo los tiempos, digamos, de incubación y todo el cuento, lo más probable es que haya traído el bicho, digamos, desde el hospital. No tenemos antecedentes de un brote en el hospital, pero obviamente con el antecedente que él señaló, nosotros tenemos que investigarlo, o sea, eso lo vamos a hacer. Porque a nosotros, bueno, nuestro equipo de la Seremia de Salud lo que hace, investiga el nexo epidemiológico, de dónde se produjo el brote, y nosotros tenemos que determinarlo lo más certero posible. Por ahora en el ELEAN 27 residentes y 20 funcionarios permanecen en cuarentena bajo vigilancia epidemiológica. Que no tenemos ninguna otra persona con síntomas compatibles y además de eso, ¿cómo se llama esto? Los test que se tomaron a las personas del personal que tenían algún síntoma respiratorio cualquiera fuera, han salido hasta el momento todos negativos. Es la tercera víctima que deja el COVID-19 en el país. La región del Biobío ya suma 95 contagios por coronavirus. De ellos, 10 permanecen hasta ahora hospitalizados. Ponga mucha atención a lo siguiente. La suspensión de clases se va a extender por 2 semanas más. Además, se van a adelantar las vacaciones de invierno. De esta forma, los estudiantes volverían a los colegios el día 27 de abril. Durante 2 semanas nadie ha ocupado la pizarra. El timbre está mudo. Los liceos y colegios quedaron detenidos en el tiempo, pero eso no quiere decir que se acabó el aprendizaje. La sala de clases ahora se trasladó a otro lugar. ¿Ahí cuál es? Sí. Son harta guía. Sebastián está en la universidad, pero ahora también es el profe de la casa. Ayuda a sus hermanos con sus guías y se turnan para ocupar el computador. Todos ayudamos a mantener la casa limpia, hacemos nuestro aporte, jugamos play, vemos películas, series. Nos mantenemos bien ocupados en ese sentido, pero estar encerrado todo el día, ya todos los días, se vuelve algo un poco tedioso. Y van a tener que acostumbrarse porque debido al aumento exponencial de contagios de coronavirus, se ha resuelto extender la suspensión de clases por 2 semanas más y anticipar las vacaciones de invierno para las 2 últimas semanas de abril. Jardines infantiles, liceos y colegios no tendrán clases durante abril, pero la enseñanza no se detiene, sino que sigue en Internet. Darle continuidad al año escolar. Ese es el objetivo de la plataforma aprendoenlinea.mineduc.cl. Todo con guías, videos y textos digitales que se pueden descargar sin usar el plan de datos. Sin embargo, desde el Colegio de Profesores criticaron esta modalidad. Bueno, hay niños que no tienen cómo descargar. Es distinto un hogar del Barrio Alto, donde hay a lo mejor 5 notebooks en la casa, 5 teléfonos, todos con planes de datos de banda ancha, etcétera, a una casa donde no hay un solo computador. Para esos casos, el Mineduc repartirá guías impresas, todo para mantener el proceso educativo en casa. 4 semanas más sin actividad en los colegios, pero el Estado seguirá pagando la subvención escolar a todo el sistema subvencionado, ya sea municipal, servicios locales de educación, establecimientos particulares subvencionados. Parecen buenas medidas, están tomadas con prontitud, a tiempo. Eso significa que nuestras niñas y niños van a estar durante 30 días más en cuarentena, eso es importante. Las clases presenciales, por ahora, se retomarían el 27 de abril, aunque todo va a depender de la contención de un virus que nuevamente obligó a mantener a 3.5 millones de estudiantes en sus casas. Nos vamos ahora hasta la región del Biobío. Comenzó el cierre de San Pedro de la Paz para controlar el brote de coronavirus generado en una iglesia evangélica. Solo equipos de emergencia de salud o suministros pueden entrar o salir de la comuna. 2 minutos para el mediodía de este miércoles en San Pedro de la Paz y se concreta lo anunciado. Se procede a los cortes del tema sanitario en la comuna de San Pedro de la Paz y Los Puentes. Proceda con todo el personal. 140.000 personas del sur del Gran Concepción son literalmente encerradas en su propia comuna.
Una medida extrema que se explica por el brote epidemiológico de COVID-19 centralizado en un culto evangélico del sector Boca Sur, que ya confirmó 23 casos directos. Y que es un número muy alto en comparación incluso a otras regiones que tenemos esa cantidad de casos. Y nuestro interés es poder asegurar el suministro también de los supermercados para que la gente pueda directamente asistir a esos lugares y de los centros de salud de la comuna. Desde muy temprano, la gente en San Pedro de la Paz se preparaba para lo que pueden ser semanas o tal vez meses de encierro, con molestia, pero también con resignación. Como que nosotros los van a aislar y vamos a quedar a lo que los pase, ¿no? A nada. No vamos a poder ir a los consultorios, va a estar lleno, no vamos a tener, se lo va a acabar el alimento. De por sí tengo trabajo en Concepción y no puedo ir hasta que quiten el cordón. Don Luis es colectivero, ya enfrentaba una baja en un 80% de su clientela y con esto la cosa se ve peor. Nosotros atendemos un sector de que viene gente a trabajar y no va a poder llegar pues, a la gente de San Pedro, ¿no? Y con lo poco y nada que hay que subsistir, pues. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos todos en lo mismo. La entrada a San Pedro de la Paz será solo de ida, para bien o para mal. Yo creo que cualquier medida ahora no es suficiente. Yo creo que tenemos que tratar de, entre todos, que todo esto se solucione. Cámaras térmicas portátiles controlan a todo el que ingresa, tenga permiso para volver o no. Es una unidad autónoma que está siendo puesta a prueba en San Pedro. No es invasivo, pero si se tiene en cuenta que San Pedro es parte integral del Gran Concepción, es incómodo. Dios sabe por qué hace las cosas, así que... Gracias. Una medida que obligará a 140.000 habitantes de San Pedro de la Paz a permanecer en su comuna. La segunda de iguales características que se aplica en el país, luego de Chillán. Las primeras, pero todo indica no las últimas. Volvemos a la capital. Ya rige a esta hora la cuarta noche de toque de queda en nuestro país. Carabineros y el Ejército están realizando ya controles que dejan ya personas detenidas. Vamos de inmediato a tomar contacto con Rodrigo Pérez. Rodrigo. ¿Qué tal, Marco? Buenos días. Y a esta hora estamos en toque de queda. Eso significa que no se puede transitar por las calles del país, a excepción que exista o tengan en su poder el salvoconducto, este documento que permite el tránsito en las calles de nuestro país. Pero Carabineros y también el Ejército estuvo realizando ya algunas fiscalizaciones. En la comuna de Recoleta, en Américo Vespucio, realizaron algunos controles y se encontraron con la sorpresa que varias de las personas que en horas de la noche, a eso de las 10 de la noche, ya estaban transitando por las calles y que no deberían hacerlo, estaban sin documentos, algunos sin salvoconductos, algunos incluso en estado de ebriedad y también personas que estaban con drogas en su poder. Y es por eso que un operativo de Carabineros y también del Ejército logró con la detención de algunas de estas personas. En lo concreto se han detenido ya en la comuna de Recoleta a 5 personas por la ley 20.000, por la infracción a la ley de drogas y también por la infracción de toque de queda. Y en este caso en particular se trató de un grupo de personas que mantenía droga envuelta y también mantenían en su poder un teléfono celular escondido para entregarlo y pasarlo a la cárcel. Otra situación también, 4 personas por infracción al toque de queda y 2 vehículos incautados. Los quiero dejar con parte del ambiente y también con algunas declaraciones que nosotros pudimos captar en este procedimiento que estuvo realizando Carabineros y también el Ejército. Yo voy a proceder a su detención por haber incumplido escúchame por favor. Voy a proceder a su detención por no tener el salvoconducto. Además, usted mantiene las patentes tapadas. Parte entonces de las distintas testimonios que se pudo recabar y también algunas declaraciones de la policía en cuanto a este toque de queda que, recordemos, rige hasta las 5 de esta mañana y que mantiene la prohibición de transitar por las calles del país, a excepción, eso sí, de mantener el salvoconducto. Así que tener mucho cuidado a la hora de estar por las calles y también tener todos los documentos necesarios. Bien, Rodrigo Pérez, te dejamos para que sigas reporteando. Nos mantenemos, por supuesto, en contacto. Muy buenas noches.
La primera dama Cecilia Morel junto al ministro de Desarrollo Social anunciaron un plan de protección para los mayores de 80 años. Entre las medidas se destaca el Fono Adulto Mayor, que sirve para que puedan realizar trámites y ser asistidos sin salir de sus casas. Además, habrá una campaña para recibir apoyo emocional y que no se sientan solos, ya que la recomendación es no visitar a los adultos mayores para evitar así un posible contagio de COVID-19. Además, se anunció el lanzamiento de la plataforma digital Cuenta Conmigo, que busca instruir a la comunidad con modelos para que ayuden a sus adultos mayores. Vamos a otras informaciones. Los empresarios agrupados en la Confederación de la Producción y el Comercio anunciaron que van a aportar un millonario fondo solidario de emergencia para la salud de Chile. El presidente de la CPC dijo que la meta que se fijaron los grandes empresarios es de 50.000 millones de pesos, de los cuales ya hay comprometidos 34.000 que van a ser aportados por los principales conglomerados, grupos y familias empresariales de nuestro país. La idea es que este aporte vaya en ayuda del Estado para adquirir y también disponer de equipos test de diagnóstico e insumos necesarios para enfrentar el brote de coronavirus. Además, Juan Sutil informó que se puso a disposición del Estado las instalaciones y laboratorios de las empresas y de las mutuales de seguridad. Esto para ampliar la capacidad de realizar exámenes y detectar el coronavirus de forma más rápida y efectiva. Internacional. Vamos a noticias del mundo en medianoche. Estados Unidos aprobó el plan de rescate más grande de su historia para salvaguardar la economía que está bastante golpeada por los efectos del COVID-19. La Casa Blanca y el Senado estadounidense alcanzaron un acuerdo para estimular la economía gravemente afectada por la propagación del coronavirus. El anuncio causó un alza inmediata en las bolsas europeas. El presidente Donald Trump insistió en que no va a ordenar una cuarentena total en el país porque esto traería efectos negativos según su visión. Ello mientras Estados Unidos tiene 65.000 casos de coronavirus y 935 víctimas fatales. Nueva York suma más de la mitad de los contagios y casi un 7% del total mundial. En Europa, España superó a China en la cantidad de muertos por coronavirus y se convirtió oficialmente en el segundo foco de la pandemia a nivel mundial después de Italia. El país registró 738 personas muertas en menos de 24 horas, sumando así 3.400 víctimas y 48.000 infectados. Las ciudades más afectadas son Madrid y Barcelona, que son también los máximos centros turísticos del país. El sistema hospitalario está sobrecargado y la situación se estima que va a continuar creciendo. Ante esta realidad, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aprobó extender la cuarentena nacional hasta el día 11 de abril. Y el continente americano alberga el 30% de los casos de coronavirus en el mundo, con Brasil y Ecuador como los países más afectados de Latinoamérica. Brasil registra 46 muertes y 2.400 contagios. Pese a ello, el presidente Jair Bolsonaro aseguró que la pandemia se trata de un resfriadito, literalmente. Además, volvió a criticar a quienes le piden que declare la cuarentena en el país. Ecuador, por su parte, informó de 29 personas fallecidas y más de 1.200 contagiados. El gobierno pidió a la población no asistir a lugares concurridos y evitar salir de sus casas. Bolivia ordenó el cierre total de sus fronteras tras confirmarse un nuevo caso, el número 28. En Colombia, en tanto, registraron 92 nuevos contagios y el total ya supera los 470 contagiados. Perú, por su parte, informó de 9 decesos y 416 positivos, mientras que Venezuela y Uruguay registran 103 y 189 casos respectivamente. Un informe de la organización Reporteros Sin Fronteras aseguró que el control de medios y la censura impuesta por el gobierno chino impidió informar y prevenir la pandemia de coronavirus en el mundo. En el documento se señala que sin el control y la censura del régimen chino, los medios locales habrían informado mucho antes de la gravedad del virus, salvando miles de vidas y posiblemente evitando también la pandemia actual. El texto además asegura que a la Organización Mundial de la Salud se informó de una neumonía de origen desconocido, pero no de brote, virus y enfermedad. La censura fue tal, según el organismo, que incluso las primeras víctimas del coronavirus fueron médicos y enfermeros que quisieron alertar a la población y a los responsables del sistema de salud del país.
16,1 grados de temperatura tenemos a esta hora en la capital. Hoy jueves Santiago va a estar despejado con una máxima de 29 grados. Osorno tendrá cielo despejado con una máxima de 22 grados. 1 de la mañana con 21 minutos. Dejamos hasta acá esta edición de medianoche. Los invitamos como siempre a Canal 24 Horas, donde vamos a continuar con informaciones, esta vez hasta las 7 de la mañana. Muy buenas noches.